Hola, hola, feliz jueves tengan todos. Hoy cuando es 5 de mayo de este maravilloso año 2022, regresamos a Vida Funcional con Mer. Digo regresamos porque estaba haciendo algunas cositas y bueno, siento como que duré un mes sin estar acá en la cabina de TNO. Y cuando uno hace lo que le apasiona, de verdad que uno quiere estar allí sentada todos los días. Para mí es un inmenso placer llegar aquí bajo la dirección general de Carolyn Méndez, en la dirección de producción Brian Agros, en Ingeniería y Sistemas Antonio Calderón y en el operador técnico o en los controles, mejor dicho, Leonardo Uzcategui. Muchísimas gracias por estar allí pendiente, en sintonía siempre por www.tnoradio.com, en Instagram @tnoradio. Quien les habla, Merly García, locutora 52931. Mi cuenta en Instagram @merlyg8. Recuerda que Vida Funcional con Mer trae acá profesionales en el área de la actividad física y de la salud. Hoy me acompaña el doctor, ya va que se me olvidó su nombre, qué pena. Es que me sé el Instagram, doctor Monac, eso es lo que pasa ahora con el Instagram, ¿ves? Ahora uno se graba el Instagram y no los nombres. El doctor Jorge Moanac, él es urólogo, especialista en cirugía mínimamente invasiva, especialista en próstata, cálculos, difusión eréctil, ubicado aquí en Caracas, específicamente en el Urológico San Román. Y hoy vamos a estar conversando sobre la salud urinaria y vamos a darle la bienvenida al doctor. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Merly, contento, un poco triste, no te acordás de mi nombre, pero no, no te qué pena, yo dije qué pena. Y lo que pasa es que estamos en vivo y yo no sé disimular, doctor. Pero yo no sé si eso es una virtud o un defecto. No, yo creo que la honestidad es una virtud. Sí, ¿verdad? Tener un poquito mano izquierda a veces para la forma como decimos las cosas. Sí, eso es verdad. Pero parece mentira, pero ahora nos grabamos en los nombres de las personas por la cuenta de Instagram. Sí, totalmente. Entonces yo sé que es el doctor Monac, pero el nombre. Entonces hay que volver a lo antiguo, a la libretica, anotar en mano y dejarla. No voy a hablar de esos detalles. Ok, mejor entremos en salud urinaria. Bienvenido, doctor Jorge. Gracias por la invitación, un placer estar aquí. Igual. Con tu audiencia, obviamente te sigo y sigo tu programa, me parece que... Ajá, ¿cuál es mi nombre, Merly? Ya lo dijo. Es que mi cuenta en Instagram empieza así. Obviamente, me pides más y estoy raspado. Sí. Mi mamá sé que se deje mi mamá porque le digo mamá, no me acuerdo el nombre de ella tampoco. Eso pasa. A ver, vamos a conversar un poquito sobre la salud urinaria y nos vamos a enfocar hoy más que todo en la salud urinaria de las mujeres. Correcto. ¿A qué se debe una salud urinaria o qué se enfoca una salud urinaria? ¿Qué es la salud urinaria? Ok, fíjate lo siguiente, la mujer a diferencia del hombre primero vamos a entender algo que muchos pacientes desconocen, de que los urólogos vemos mujeres y preguntarán, bueno, ¿por qué? Porque el urólogo es el cargado del sistema urinario, es decir, desde el riñón hasta la punta de la uretra, que es el conducto por donde hacemos pipí, en hombres y en mujeres es exactamente igual. La diferencia es que el hombre tiene una serie de anexos, que son los testículos, el pene y la próstata. Okay. La mujer no tiene que ir para el urólogo de forma rutinaria o preventiva, como sí tiene que ir para el ginecólogo o como el hombre va para el urólogo, pero las mujeres, cuando las infecciones empiezan a presentar infecciones a repetición o empiezan con trastornos como incontinencia urinaria, que obviamente la vamos a desarrollar en el transcurso del programa. Correcto. Que son las incontinencias de urgencia o de esfuerzo, amerita ir. Las infecciones urinarias son mucho más frecuentes en las mujeres que en los hombres y la principal causa es la anatomía. Es decir, la uretra de la mujer es muy corta, la uretra, como le decía, es el conducto que va de la vejiga hacia afuera, por donde urinamos, y la uretra en la mujer mide aproximadamente 2-3 centímetros. Okay. Está al lado de la vagina y la vagina está al lado del ano. Entonces, obviamente, si no hay los aseos adecuados, si hay exceso de aseo, y vamos a hablar un poquito de las causas. Eso es importante. Porque estos jabones de uso íntimo son muy interesantes su uso, pero también todo en exceso es dañino en la vida. El agua es fundamental, pero si nos hunden nos ahogamos, entonces hay que buscar un equilibrio. Entonces la mujer, cuando empieza a tener infecciones a repetición, cuando empieza con incontinencia, por lo general busca a su médico de cabecera, que es el ginecólogo, y ciertamente los ginecólogos pueden orientar. Pero cuando esto se hace un poco más frecuente o caemos en lo que se define como infecciones a repetición, y vamos a dividir los temas, vamos a hablar primero de infección urinaria para no hacer un arroz con mango, es importante que el urólogo empiece a entrar a participar en esta evaluación, porque pueden haber, más allá de sencillamente problemas de hábitos, pueden haber trastornos anatómicos o funcionales que condicionen estas infecciones. Las infecciones urinarias, como te comentaba, se definen infecciones a repetición cuando hay más de 2 episodios
en el año, es decir, una mujer que tenga más de 2, 3 episodios de infecciones urinarias. La más común es la cistitis, ¿la conocida? Sí, la cistitis es realmente un síntoma, no hemos ido acostumbrando a llamarlo cistitis. Cistitis sencillamente significa que es una inflamación de la vejiga, esa sensación de ardor, esa sensación muy de como... desagradable. Muy desagradable, sobre todo que a pesar de que no es altamente intenso, puede llegar a serlo, el hecho que sea persistente en el transcurso del día y esa necesidad imperiosa de que tengo que ir a hacer pipí y vas y haces un chorrito y te vas y después a los 10 minutos tienes ganas como que te estuvieras reventando, que al final eso se define desde el punto de vista médico, se define como urgencia miccional, esa necesidad de salir corriendo a hacer pipí, pero que el volumen no es proporcional. Correcto. Te sale orinas por los ojos porque uno llora literalmente. Eso lo que nos sale por abajo sale por los ojitos. Sale por los unas ojos, lagrimitas sí, es muy ahí. desagradable. Sí. Las mujeres son mucho más propensas, como te comentaba, a la infección urinaria y la principal causa es la parte anatómica. Hay muchas clasificaciones, a mí no me gustan los tecnicismos, yo creo que lo importante es entender de que mujeres no deben tener más de 2 infecciones al año, hasta 2 se puede considerar normal. Cuando son más de 2 al año y ya son varios años seguidos, lo ideal es ir para un urólogo. Obviamente hay cosas fundamentales, el aseo vaginal, el cuidado vaginal en las mujeres es muy importante. Yo hablaba sobre los jabones de uso íntimo, ahorita los jabones de uso íntimo lo que han venido a sustituir un poco estas barras que a lo mejor eran un poco abrasivas. La vagina tiene una característica que hay que tratarla con el cariño que se merece, pero también eso de que hago pipí 10 veces al día y me lavo 10 veces al día con agua y jabón no es correcto. Entonces dirá, bueno, ¿qué tiene que ver la vagina con la orina? Si nosotros cambiamos la flora bacteriana de la vagina tiene una serie de bacterias que se llaman Lactobacillus acidophilus, que son unas bacterias que generan acidez, y esa acidez en la vagina evita que otras bacterias malas, digamos que no, como digo yo, esas son nuestros pranes, ¿sabes? Esas son nuestros malandros, pero nos cuidan a nosotros. Ellas evitan que otros malandras, vamos a hablar de las bacterias, entren a la vagina. Cuando hay un exceso de aseo, arrastramos a nuestra malandra y eso permite que otras bacterias entren. Entonces, una de las causas muy frecuentes, sobre todo en las mujeres, porque vamos a clasificarlas premenopáusicas, posmenopáusicas. Es decir, la mujer ante la menopausia, una de las principales razones de infecciones urinarias son la parte sexual, los contactos sexuales, promiscuidad y por supuesto infecciones vaginales, es decir, flujos vaginales de diferentes, ya sean bacterianos, por hongo, y muchos de ellos o un porcentaje de ellos se producen por un exceso en el aseo. Tú te quieres lavar, chévere, lávense las veces que quieran. ¿Solo con agua, doctor, es lo más recomendable? Agua es lo recomendable. Te puedes lavar 1 o 2 veces al día. De repente las personas que tienen actividades físicas o que están expuestas a más calor, de repente pudieran hacer un aseo adicional. La otra cosa es que, bueno... Creo que lo otro que se ha vuelto común también, y bueno, lo digo porque lo hago, es el uso de las toallitas húmedas. Gracias. O sea, yo no tolero el papel, ya hace años, yo creo que desde que salieron las toallitas húmedas, y sí, ciertamente el ginecólogo llama la atención por eso, porque dice que eso no se debe lavar. No, y que los componentes químicos, porque entonces resulta que las toallitas húmedas, dependiendo para que tú la hagas, van a tener una serie de componentes químicos que no es lo mismo que para limpiar la nalguita al bebé, que para limpiar los genitales, porque acuérdense que la piel, los glúteos, las nalguitas son piel, pero la vagina es una mucosa, y como mucosa va a reaccionar, y no es lo mismo exponerte 1 vez al día a una toallita húmeda que exponerte 4, 5, 6 veces al día, porque fuiste 6 veces a hacer pipí, y al cabo de un par de meses o años ya estamos hablando que es una exposición constante a una sustancia química que va a producir modificaciones. No es mi área, yo no soy ginecólogo, pero obviamente es uno de los elementos que influyen en las infecciones. Hablamos obviamente sobre lo del aseo, que es importante. Yo le decía a mis pacientes que, quiéranla, cuídenla, forma parte importante de su vida, le da mucha felicidad, pero tampoco le saquen brillo cada vez que la laven. Y discúlpame lo coloquial, o a lo mejor no es lo más elegante, pero es eso, es ese lavado excesivo y adentro el labio, fuera el labio, para adentro, para todos lados. ¿Sabes? No, o sea, un aseo adecuado que sin llegar al exceso y sin llegar a la cantidad de jabón y sin la fricción exagerada, que al final lo que termina es irritando un poco. Correcto. Tenemos también las infecciones urinarias, obviamente, que son causadas por contacto sexual, la higiene inadecuada. Hay algo que se llama la cistitis de la luna de miel. Antiguamente, cuando las mujeres había la cultura que debían llegar virgen al matrimonio, muchas comenzaban a hacer infecciones urinarias después de tener relaciones sexuales. Por supuesto, es un tema extremadamente amplio. Mis recomendaciones generales para las mujeres. 1, la ingesta de agua es muy importante, ¿ok? Tener una ingesta de agua adecuada al día. ¿Qué es una ingesta adecuada al día? Bueno, entre 1.5 y 2 litros. No es cierto. Porque para alguien que trabaja en un ambiente caluroso, 1.5 o 2 litros a lo mejor va a estar deshidratada gran parte del día, porque pierde agua a través del sudor.
La forma más sencilla, más objetiva de medir que estemos bien hidratados es el color de nuestras orinas. Si estamos orinando amarillo clarito, es decir, tipo manzanilla clarita, estamos bien hidratados. En el momento que las orinas se empiezan a tornar oscuras, estamos empezando a caer en un proceso de deshidratación, que obviamente no es una deshidratación severa ni que nos va a afectar la manera como nos sentimos, nuestro desenvolvimiento diario, pero sí va a afectar de cierta forma la manera como se llena la vejiga. Obviamente esto es más importante en aquellas mujeres más propensas a hacer infecciones. No aguantar las ganas de orinar. Esto es un tema que a mí me parece fabuloso que las mujeres aguanten las ganas de orinar porque hacen infecciones y tienen que ir para mi consulta. Entonces yo puedo satisfacer todas las necesidades familiares. Bienvenido cliente. No, yo creo que la educación es fundamental. Yo soy Sí. profesor de posgrado y yo creo que educar, enseñar al paciente a prevenir las enfermedades es muy importante y es una de las cosas en las que más me enfoco en el Instagram, en dar consejos sencillos. No ir al baño, porque si voy por un baño público me va a dar una infección urinaria. Bueno, nuestras bacterias son pobres, entonces ya no tienen GPS ni tienen drones para volar desde la poseta directo hasta la uretra. ¿Ok? Las infecciones urinarias no se producen, obviamente estamos hablando de un baño en unas condiciones, digamos, extremas de insalubridad es diferente, pero entrar a un baño, incluso me senté en la poseta, lo que entra realmente en contacto con la poseta es piel, no son ni siquiera los genitales. O sea, que es imposible contraer alguna Es infección. muy difícil, es muy ok. difícil. Hay planteamientos sobre presencia de que hay bacterias suspendidas en el aire y que esas bacterias pudieran, pero tendríamos que estar hablando de un ambiente muy contaminado y yo no te voy a decir que es imposible, yo creo que la probabilidad cero en medicina y en la vida es difícil que exista, exceptuando que nos vamos a morir, creo que es lo único que es 100% seguro, exacto. hasta que Elon Musk descubra la cura eterna, que ya va por ahí, ya dijo que íbamos a vivir 1000 años. Pero muchas veces estas infecciones se producen porque las mujeres aguantan tanto las ganas de orinar y que si ya tenían algo de bacteria, esta gran presión ayuda a que las bacterias, ¿sabes? Esto no es así, esto es una forma sencilla de explicarlo, no técnica, como que se incrusten en las paredes de la vejiga y favorecen a que la infección se dé. Entonces, ¿qué le digo yo a mis pacientes? ¿Que yo tengo que salir? Bueno, disminuye la ingesta de agua antes de salir, vacía tu vejiga antes de salir, así no la tengas completamente llena y, por supuesto, cuando consigas un baño, ve vaciando la vejiga para evitar aguantar las ganas de orinar. Sobre todo durante un viaje largo también. Totalmente. Es muy difícil para uno, la mujer. Bueno, el caballero es más cómodo, ¿no? De Sí. orinar. Entonces, Y más en este uno país aguanta donde mucho las ganas de orinar. Sí, muchísimo. Y más en este país donde se perdió todo el decoro. Ahora tú ves en la autopista frente al CCT, en cualquier lado, un tipo un motorizado haciendo pipí en la mitad de la calle. Correcto. Parece... Yo lo envidio. Yo le toco corneta y lo No, envidio. yo no lo envío como yo lo puedo hacer, me da rabia que lo haga en la mitad de la vía pública. Yo le toco corneta. Yo también, por lo menos para que se mueven los zapatos. Sí. ¿Y qué? ¿Qué pasó? Eso no lo había pensado. Yo como que Kelly. lo estoy viendo. A ver, doctor, otra duda. ¿Por qué es común las infecciones urinarias después de una relación sexual? Ok. Primero que en la relación sexual tenemos que analizar varias cosas. Primero, ¿qué se hizo durante la relación sexual? Ok. Vamos a estar claros de que la vagina y el ano están uno cerca del otro. Durante la relación sexual, siempre cosas que iba a entrar ya ese ámbito de la parte de los contactos, en la parte de la intimidad. Obviamente hay que respetar mucho de que el ano, a pesar de que es una zona muy erógena y que puede producir mucho estímulo durante la relación sexual, hay que evitar cualquier tipo de manipulación anal con esa mano, con lo que se manipuló, nunca ir para vagina. Porque es básicamente, o sea, es un traslado de bacterias. Es lo más frecuente, es lo sí. más frecuente. ¿Qué pasa? Cuando tienes relaciones sexuales, dependiendo qué tan intensa es la relación, la posición, el tamaño del miembro del hombre, hay movimiento de fluidos, ¿ok? Los hombres tienen una bacteria, o sea, tienen bacterias en sus zonas genitales, bacterias propias, por eso que hablan que en la promiscuidad la mujer altera toda su flora bacteriana, pero cuando una pareja se establece, ellos como que comparten sus bacterias, como que se estabilizan y entonces ya busca un equilibrio, exactamente. Tus pranes, mis pranes, todos somos panas. Todos somos del mismo bando. Todos somos el mismo bando. Estamos trabajando por la misma causa. Exactamente. Cuidando aquí. Exacto. Entonces, hay una cantidad de intercambio de fluidos, por supuesto hay distensión de la cavidad vaginal, hay más posibilidades que la uretra. La uretra, como hablábamos anteriormente, el conducto por donde hacemos pipí, la uretra de la mujer es muy corta y dependiendo de las posiciones sexuales, el pene puede producir modificaciones de la uretra y puede hacer como pequeñas aperturas y toda esa secreción, ese fluido que se produce en todo el introito, es decir, en toda la entrada de la vagina, puede desplazarse hacia allá. Por eso que uno por lo general recomienda, claro, tú miras, bueno, pero es que eso no me pasa a mí. No, es que eso no le pasa a todo el mundo. Correcto. Las personas que hacen, yo tengo pacientes
que de verdad han sido dolores de cabeza, porque a veces es muy difícil lograr diagnosticar qué lo produce, pero que cada vez que tienen relaciones con su pareja, incluso pareja de años, hacen infecciones urinarias. Sí. Entonces imagínate lo complicado, Merly, de que tú no quieras tener relación con tu esposo, con tu novio, con tu pareja, porque cada vez que terminas de tener relaciones te arde. Exacto. Y empiezas a hacer una infección urinaria. Sí. Entonces, yo me he dado cuenta en mi caso con mi esposo, si yo no me lavo después de, a mí me da infección urinaria. Así como cuando viajo. Yo en el viajo y no puedo aguantar las ganas porque eso es automático. Llego al lugar y se me destapa la cistitis. Tengo tiempo que no me da, pero sí me di cuenta que era que aguantaba las ganas de orinar durante el viaje. Entonces, tantas carreteras, no, yo no me voy a bajar ahí, no me voy a bajar ahí. Tenían consecuencias y ya aprendí la lección. Yo les recomiendo a mis pacientes que hagan un diario. El gran problema es identificar, porque si yo pudiera pasar aquí 3 horas explicándoles todas las diferentes causas anatómicas, morfológicas, funcionales, de utilización de ropa interior, de 20.000 factores que pueden influir, lo que pasa es que no todos van a estar presentes. Yo siempre les recomiendo a mis pacientes que hagan un pequeño diario. Cuando hagan las infecciones urinarias, traten de hacer traten de recordar los últimos 2 o 3 días, si aguantaron las ganas de orinar, si tuvieron relaciones sexuales, en qué posición hubo, si hubo sexo oral, es decir, le hicieron sexo oral a ella, a la mujer como tal, porque obviamente la saliva no es una causa frecuente, pero puede influir. O sea, la saliva del hombre no es como la del perro y los gatos, que dicen que ellos se cubren todo, que es antiséptico. La del hombre es peor. Pero es de la mujer. Ah, no, esa es la lengua, la mujer, perdón. Lo que pasa es que parece mentira, la gente le tiene más asco a la orina que la saliva, pero tú haces un urocultivo y te va a salir sin crecimiento bacteriano, si no tienes infección. La orina tiene toxinas, pero no tiene bacterias. Tú haces un cultivo en la boca de cualquier ser humano y la cantidad de bacterias que existen son increíbles. Porque la boca está desarrollada, la boca tiene una serie de bacterias que viven ahí de forma tradicional. No deberían formar una infección urinaria, pero como decía, yo le digo que anoten todo. ¿Y qué pasa? Después de 2, 3 años o después de 7, 8 infecciones urinarias, ellos empiezan de forma retrospectiva a analizar en el cuaderno. Ah, mira, esta vez me dio porque aguanté la gana y esta también. Tú ya lograste identificarlo. O sea, tú lograste hacer un insight y ver, y te diste cuenta que si me lavo, no me pasa, y si no aguanto, no me pasa. Correcto. Tú ya identificaste los elementos que en ti son desencadenantes de infecciones urinarias y ya lo lograste resolver. Sí. Pero ese punto no es sencillo hacerlo. Entonces, siempre les invito a que lo anoten porque es más fácil revisar el libro y decir, ah, mira, es que hicimos tal posición, la carretilla, el pollito, el helicóptero, o fue porque no hice pipí antes, entonces si hago pipí, porque eso es otra cosa. Hay mujeres con vaciar vejiga previa a la relación y volver a vaciarla posterior a la relación, lo poquito que quedó. Ese chorro empuja las pocas bacterias que quedan a nivel de la uretra, que forma también parte un poco de lavarse, y disminuye la posibilidad de migración de bacterias. Exacto. Y comento, más del 98% de las bacterias que entran a vejiga son bacterias que viven en nuestras heces, es decir, que viven en nuestro colon, en nuestro recto, en nuestro ano. Sí. Escherichia coli, más del 92% de las infecciones, entre el 89 y el 92% de las infecciones urinarias en el mundo, y obviamente más en mujeres, son por Escherichia coli. Después viene el Proteus, Klebsiella, porque hay migración y lo que ellas están buscando son cual malandro. Mira, dejaron una ventana abierta, métanse. Aquella puertica está abierta, vámonos. Hay un transporte, llegó el transporte, vámonos. Y que vamos todos, vénganse, que vamos en equipo. Nos van a hacer el favor. Es correcto. Sí, sin duda, bueno, reafirma que es por la parte anatómica que las mujeres somos más propensas a sufrir de más infecciones. El hombre, bueno, muy poco padece y sufre de... Mira, cuando tuve un hombre con infecciones urinarias o un contacto sexual donde había alguna vaginosis o una vaginitis, es decir, infecciones en la vagina, o en pacientes que ya empiezan con problemas de prostáticos, pacientes que tengan crecimiento prostático, que no estén vaciando bien su vejiga. Pero si no, es muy raro ver infecciones urinarias en hombres. Después de todas las que conversamos, perdón, me quería... No, pero sí, para ver si aclaramos por aquí una duda, ¿cuáles serían esos síntomas de esas infecciones urinarias? O sea, ¿cómo saber si es una infección urinaria? Ok. La medicina es una ciencia que lamentablemente no es exacta, y disculpen que hagan este preámbulo que no es exacta, porque entran variables que cada ser humano le imprime a un diagnóstico, y esa variable es lo que hace que no sea preciso en todos los pacientes los mismos síntomas. Por eso hago este comentario. Lo más frecuente, y vamos a empezar lo que estadísticamente se ve más, lo primero es la cistitis, es sensación como de ardor o como de gana. O sea, son términos técnicos, tenemos cistitis, tinesmos, disuria. En castellano es, o me arde cuando orino, o tengo la sensación como de que quiero orinar y cuando voy lo que orino es un poquitico,
o tengo una sensación de dolor o presión en el bajo vientre, que es lo que nosotros llamamos el hipogastro, es decir, sí, debajo del ombligo. Esos son los síntomas más característicos. Orinar poco, orinar con mucha frecuencia, ardor, dolor o sensación de que no vacío completo. Pero yo tengo pacientes que me dicen, doctor, yo me acuerdo que yo me gradué de urólogo y yo decía, esta señora está loca. Ni que tuviera tuviera un microscopio en la nariz. Pero decía, mi orina huele mal y yo sé que tengo infección. Y con los años me he dado cuenta que sí, definitivamente hay pacientes que no hacen ningún síntoma, sencillamente sienten un cambio de olor en la orina a un nivel tal que ellas reconocen que tienen infecciones urinarias. Claro, bueno, los que tenemos el olfato desarrollado, porque a mí me pasa cuando yo estoy con algún medicamento o algo, uno se inyecta unas vitaminas y eso huele. Cambia por completo, Sí. la vitamina B, la vitamina C, cambian muchísimo el olor de la orina. Incluso el café, tomar mucho café, las personas que toman mucho café en la mañana y de repente no se hidratan y vienen con 8 o 10 horas sin tomar agua por el ayuno de la noche y se paran y se tomaron 3 o 4 cafés, cuando esas personas van a hacer pipí a las 10 11 de la mañana, te das cuenta que el olor es totalmente diferente, cambia muchísimo. Ya. A ver, vamos a entrar en otra patología que sería la incontinencia, que también es muy común en las mujeres. Sí, quería cerrar algo y hablamos de las infecciones urinarias. Quería hacer un pequeño comentario antes de cambiar al otro tema. Es que las infecciones urinarias en la posmenopausia. En la posmenopausia, y para ser muy breve, la sencilla razón es que... No te preocupes, que te quedan todavía tiempo. Gracias. Y que hable. La menopausia produce el cese de la función hormonal en las mujeres y esa cese de la función hormonal, es decir, que ya no van a producir las hormonas femeninas, hacen que haya una importante resequedad vaginal. Y por supuesto esa resequedad vaginal produce un cambio en la flora bacteriana típica de la mujer y la hace mucho más propensa a sufrir de infecciones urinarias. De hecho, que tú vas a ver infecciones de repetición más frecuentes en mujeres de tercera edad, es decir, mujeres posmenopáusicas, que en mujeres jóvenes. Entonces es bien importante que aquellas mujeres que hayan pasado la menopausia y que vean que tienen infecciones cada vez más frecuentes, el ginecólogo la puede orientar, pero también siempre es bueno que el urólogo... Yo creo que aquí lo ideal es un trabajo en equipo entre el ginecólogo y el urólogo. Sí, porque también está la automedicación, entonces empiezan a calmar esa sensación en el caso de la cistitis, calman la sensación, pero no aplican el antibiótico que es. Y tengo entendido que eso puede empeorar el cuadro clínico y ahí sí llegar a una enfermedad renal como tal. Fabuloso tu comentario, Merly, porque el Genurin, lo más común. El Genurin es una maravilla. Y que es de libre venta, ¿no? Aparte. Sí, pasa que el Genurin no es un antibiótico. No, por eso, tengo entendido que calma la... Sí, el Genurin es como, pudiéramos decir que es como un primo de la buscapina. Como un primo hermano de la buscapina. Él es como una especie de antiespasmódico, él evita esa contracción, es como un relajante muscular, no es así, pero para que lo entiendan, es como un relajante muscular, pero de músculos lisos. Los músculos lisos son los músculos de los intestinos, del estómago, de la vejiga, que son músculos que nosotros no controlamos de forma voluntaria. Los otros músculos se llaman músculos esqueléticos. Y entonces él es un antiespasmódico, él disminuye el espasmo. Es una forma, no es exactamente así, pero es para que entiendan. Claro, él no evita la infección, pero baja los síntomas. Y para cerrar esto, para que puedas pasar al otro tema y no me digas, ya se acabó. No vale. Ya me estás pelando los ojos. Pero las resistencias bacterianas son muy graves. Y lamentablemente las resistencias bacterianas es cuando la bacteria, de tanto del antibiótico es inapropiado, se hace como más fuerte, aprende a reconocer el antibiótico y ya tienes que utilizar esquemas de antibiótico mucho más costosos. Y te hablo de que los esquemas en pacientes que hacen resistencia severa, un esquema en casa puede oscilar entre los 600, 800 a $1,000 para una infección. Y cuando no los tratas bien, la principal complicación, y con esto sí cierro el tema, es que las infecciones urinarias empiezan en la vejiga. Y mientras estén en la vejiga, no es raro que veas fiebre, es raro que veas escalofríos, puedes tenerlo. Pero el problema es que cuando esa infección se reproduce o crece demasiado, empieza a subir a los riñones. Y empezamos a hablar de la pielonefritis, que ya es... Cuando tú ves un paciente con fiebre, malestar general, dolor en la región lumbar o donde están los riñones, como coloquialmente dicen, en la espalda, ya estamos hablando de una infección urinaria complicada y muchas de estas infecciones ameritan hospitalizaciones porque tienen que ser tratadas con antibióticos por la vena. Es difícil cerrar el tema porque me surge una pregunta ahora. Cuando se está con cistitis pero ya viene con sangre, la sangre, eso se llama cistitis hemorrágica. La cistitis hemorrágica sencillamente es que en algunas personas la cantidad de bacterias, la característica de la bacteria o la sensibilidad del paciente hace que la irritación de la mucosa sea tanto, que empieza como a sangrar la capa interna de la vejiga porque está muy sensible, está muy irritada. No tiene nada de particular, no te va a decir que una infección sea más o menos severa. Normalmente las cistitis hemorrágicas tienden a ser un poco más severas, por lo general. No es una condición sine qua non.
Pero sencillamente lo que se está diciendo es que esta vejiga está muy irritable. Por supuesto, cuando hay sangre, los síntomas de cistitis se potencian de forma considerable. De hecho, que la cistitis no es sinónimo de infección. Cistitis significa inflamación de la vejiga, que puede ser por radioterapia, que puede ser por infección, que puede ser por inflamación, que puede ser por irritantes de la vejiga, medicamentos que se toman que pueden irritar la vejiga. Entonces, claro, una cistitis hemorrágica te está diciendo que le arde la vejiga y le duele por sangre. Que cuando son asociadas con infecciones urinarias son bastante desagradables, muy desagradables. Bueno, vamos a cerrar el tema y pasamos al otro porque tengo que aprovecharte en estos 15 minutos que nos quedan. ¿Cuánto? 15, ¿verdad, Leo? Sí, Leo es el que manda aquí, doctor, yo no. A ver, otro tema que es muy común o muy frecuente, otra patología en las mujeres, es la incontinencia urinaria. Es así. Se me escapa el orine, doctor, ¿qué hago? Salto y no puedo, ¿qué hago? No puedo empujarte. De hecho, he tenido que tratar practicantes personalizados y me dicen, no me pongas a saltar porque se me sale el orine. ¿Tiene que ver con alguna patología, algún esfuerzo, algún parto? ¿Qué pasó allí? Chévere. Primero vamos a separarlas porque las incontinencias urinarias se clasifican de dos formas. Acuérdense que todas las clasificaciones que estoy utilizando no son las clasificaciones técnicas médicas, son clasificaciones sencillas para que sean digeribles por una audiencia, un público que no es médico que no es del área de la salud. Primero vamos a clasificar la incontinencia urinaria de esfuerzo e incontinencia urinaria de urgencia. Muy sencillo. La de esfuerzo es aquella donde, como decías tú, salté, tosí, brinqué, me agaché, levanté algo pesado y ¡tup! Se me salieron 2, 3 goticas de orina. Me reí, tosí, agarré una rabia. Cuando el chiste está bueno no se orina literalmente. Y creo que puede ser genético. En mi familia pasa que echamos cuenta y nos tenemos que agarrar porque si no. Es así. Pero entonces no es broma de incontinencia, es broma que son muy alegres. Un buen momento, sí. O son muy buenos contando chistes. Eso se llama incontinencia urinaria de esfuerzo, porque están sujetas a que existe un esfuerzo previo para que pueda haber salida de orina. Ya después vamos a hablar de la subclasificación. Y después tenemos la incontinencia urinaria de urgencia. Se llama incontinencia urinaria de urgencia porque normalmente cuando nosotros nos vienen las ganas de orinar, nosotros estamos sentados, digo, tengo un poquito de ganas, pasa el rato, nuestro cerebro se olvida que tenemos ganas de orinar, al rato nos vuelve a decir, tenemos más ganas, eso es lo que se llama primer deseo miccional, segundo deseo miccional, tercer deseo miccional, hasta que llegamos a la urgencia. Eso tiene que ser progresivo. Y nos vamos llenando, tengo mucha ganas, me voy a hacer pipí, y tuve que ir. La urgencia miccional se define como el paciente que está sentado, que de repente tiene ganas, y no han pasado 5 minutos y pasó de tener unas ganas normales a que me estoy reventando en las ganas y que si no corro para el baño, me hago pipí encima. Las incontinencias urinarias de urgencia son por problemas sensitivos. Es decir, nosotros tenemos unos sensores dentro de la vejiga, como el sensor del ascensor, que cuando metemos la mano no se cierra. Correcto. A menos que los sensores sean muy viejos, entonces nos pisan con sensor y todo. Gracias. Gracias, Leo. Y es un problema neurológico. La vejiga tiene unos sensores que cuando se va llenando le va diciendo al cerebro, tengo un poquito de orina, tengo más, tengo mucha, apúrate, muévete, tengo que hacer pipí, me hice pipí encima. Pero eso tiene una etapa y tiene unos tiempos. En la incontinencia urinaria de urgencia, sencillamente los sensores se alteran y empiezan a mandar información inadecuada. Es como que te prende el sensor de que el caucho está desinflado cuando no está desinflado. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? El paciente brinca. La incontinencia urinaria de urgencia tiene una subclasificación muy extensa. El tratamiento es farmacológico, no se pueden operar, no se pueden tratar. Hay hábitos de vida y voy a desarrollar un poquito esta porque es más sencilla explicarla, pero es más complejo el tratamiento y no voy a ahondar mucho en ese tema. Pero la de urgencia, como te digo, es un tratamiento farmacológico, viene en diferentes grados, diferentes tipos, y bueno, básicamente son patologías que no se curan. O sea, tú no puedes modificar, es un sensor, ¿sabes? No es que fui para la Toyota y compré el sensor y que mira, ponme el sensor del radiador ahí nuevo para que se me está recalentando el carro. No, aquí lamentablemente se pierde. Y uno de los factores que puede influir en eso son aquellas mujeres que aguantan mucho las ganas de orinar de forma prolongada, porque producen mucha distensión y los sensores se van, digamos, como alterando en la manera como ellos registran las presiones internas. O sea, es como que van dilatando esa vejiga de tanta carga de líquido, y llega un momento en que, bueno, ya está tan dilatada que se sale solito el orina. Sí, es que incluso muchas veces las pacientes que tienen urgencia miccional, tú te das cuenta que ellos te dicen, doctor, me estaba reventando la ganas de orinar, fui para el baño y no oriné mucho. Porque es que la vejiga no se llenó mucho. ¿Sabes? Si tú me dices que tú te tienes urgencia y te estás reventando y fuiste para el baño y orinaste muchísimo, bueno, es que tu urgencia es normal porque la vejiga tenía rato diciéndote, epa, muévete, me estoy llenando, estoy full, me estoy reventando. Es diferente porque hay una correlación
coherente entre el deseo y el volumen que orinaste. Pero cuando hay una urgencia, ya como enfermedad, quiere decir que el paciente siente que se va a explotar de las ganas de orinar, pero que no tenía mucha orina, a lo mejor la mitad o menos de la mitad de la vejiga. Para que tengas una idea, tú ves pacientes con urgencia, cuando nosotros le mandamos a hacer algo que se llama diario miccional, que le mandamos a anotar qué tanto orinan cada vez que van, nosotros le ponemos que pongan una escala de 1 a 10 qué tantas ganas tenía. Entonces ellos te ponen, tenía 9 sobre 10, que casi me estoy orinando encima. Exacto. Y cuando tú ves el volumen, una vejiga normal es entre 350, 450, 500 cc. Vamos a ponerle 500 para usar un número redondo. En una mujer no es tanto, porque las mujeres son más pequeñas y sus cavidades son más pequeñas, pero ponle 400. Y tú ves que ella te notan, tenía 9 de ganas y oriné 100 cc. Y tú dices, wow, 100 cc es cuando se produce el primer estímulo. Incluso el primer estímulo se produce entre los 100, 120, 140 cc. Eso va a variar dependiendo de las capacidades vesicales. Como te digo, sin entrar en tecnicismo, eso es una urgencia miccional. Hay un trastorno. Claro, ¿qué pasó? Esas son mujeres que probablemente aguantaron mucho las ganas. Hay diferentes razones. Hay trastornos neurológicos, hay problemas de hernias discales, hay pacientes que han sufrido traumatismo en columna, hay pacientes que tienen enfermedades crónicas o degenerativas neurológicas. Todas esas cosas que afecten a los nervios pueden influir sobre la incontinencia de urgencia. Por eso decía, es bastante extenso clasificar las causas. Y hay que hacer un estudio bien profundo para buscar la causa. Hay un estudio específico, de hecho, que se llama estudio aerodinámico, que hay una computadora, te llenan la vejiga y la vejiga tiene unos sensores como si fuera un electrocardiograma o electrocefalograma, así que mide los impulsos eléctricos de la vejiga y va reportando si la vejiga se está volviendo loca o si le está dando como una epilepsia ahí cuando está medio llena. Pero tú ves que ella empieza, y literalmente tú empiezas a la rayita y le dices, le dio una epilepsia, se volvió loca la pobre vejiga. Pero bueno, esa es la de urgencia. Vamos a caer en las de esfuerzo. La incontinencia urinaria de esfuerzo, tú lo comentaste perfectamente, me río, brinco, salto. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos una válvula, nosotros tenemos un esfínter, que es como una llave de paso, ¿ok? Cuando estamos en el lavandero, o en la cocina, en el baño, trancamos nuestra llave y esa llave tiene que trancar. Y si la presión sube o baja, la llave tiene que mantenerse a raya y todo eso. Hay muchas razones que van a influir a que eso con el tiempo empiece a gotear. Y obviamente la incontinencia urinaria es la salida involuntaria de orina cuando hacemos un esfuerzo, que además la clasificamos en leves, moderadas y severas. O con grandes esfuerzos, moderados esfuerzos y pequeños esfuerzos. Es decir, yo tengo que levantar a Merly con la silla y a los dos muchachos aquí para que se me salgan 2 gotas. O yo me paro de la silla y se me sale la orina. Porque pararse la orina no es un esfuerzo grande, es un esfuerzo pequeño. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Se debilitan, ahí hay 2 cosas. El esfínter, que es la válvula que cierra, va perdiendo capacidad. Pero el piso pélvico en la mujer, que son todo la parte de abajo, es decir, está la vagina, está el ano y está el periné, que es lo que coloquialmente la gente conoce como el nieje. No vamos a definirlo porque estamos en horario infantil, pero esa zona, todo eso se llama el piso pélvico. Ahí hay una serie de músculos. Las mujeres, obviamente, es como que tú tengas una platabanda, tengas un piso y tengas un hueco a un lado, un hueco a otro. O sea, la platabanda de la mujer es mucho más corta, es decir, la estructura muscular de ella, y se somete a más presión por los embarazos. Obviamente las pacientes que tienen múltiples embarazos, las personas sedentarias, las personas obesas, porque al final esos son músculos y si no los estimulamos, si no los trabajamos, por peso, tiene todo el abdomen, todos los órganos del abdomen constantemente haciendo presión sobre ese piso, sobre él, y se van debilitando. Entonces, claro, ¿cuáles son los factores? Pacientes que tienen estreñimiento crónico, es decir, que pujan, mujeres que tosen mucho, por problemas respiratorios, porque son asmáticas, porque son fumadoras, mujeres con sobrepeso, mujeres con múltiples partos, mujeres que tuvieron a lo mejor pocos partos, pero niños con mucho de gran tamaño, que hicieron desgarro, que hicieron, o que fueron trabajos de partos muy difíciles, que por supuesto, bueno, estiraron todo eso, como dice mi esposa, que queda como el boquerón y que eso no regresa a su tamaño más nunca. Disculpen nuevamente mi falta de lóbulo frontal. Pero bueno, entonces todos estos factores que debilitan. La incontinencia urinaria de esfuerzo es importante diagnosticarla temprano porque uno de los tratamientos en estadios tempranos es ejercicio. Si es un músculo y se debilitó, hay que fortalecerlo. Correcto. Y están los famosos ejercicios de Kegel. Los ejercicios de Kegel, es un poco difícil explicar cómo se hace un ejercicio de Kegel, porque claro, tú no le puedes decir... aguanten las ganas, como que si tú estás aguantando las ganas de orinar, donde usted esté sentadita y contrae y relaja. Aprieta las nalgas. En ese idioma para que entiendan. Totalmente. Es así, ¿no? Totalmente. Así es, me parece fabuloso. Veo que como siempre estás muy bien informada
y aunque obviamente no es tu área, pero Sí. tienes los conocimientos generales, que es lo que al final necesitamos tener, porque nadie puede manejar todos los temas, pero tener los conceptos básicos. Correcto. Los ejercicios de Kegel, como digo, son difíciles de explicar, porque si yo quiero contraer un brazo y le digo al paciente, mira, repite este movimiento del brazo, pero como tú le dices a alguien, mira, estoy apretando los músculos del piso pélvico. Contrae el esfínter. Y los pacientes te ven así como que bueno, doctor, no se ha movido. ¿Dónde es eso? Entonces, la manera más fácil de identificarlos, como digo yo, es que el paciente, como dices tú, vaya, haga pipí. Y cuando esté haciendo pipí, frene el chorro. Ok. Esos músculos que uno contrae, que como le digo al paciente, aprieta el culito, aprieta el fundillito, porque además que los músculos del piso pélvico, tanto la parte anterior como el compartimento anterior y el posterior, todos están más o menos interrelacionados. Disculpe, me hizo recordar cuando yo estaba pariendo literalmente a mi hija, que él me decía, pero puja, y yo le preguntaba, pero ¿por dónde pujo? ¿Por adelante o por detrás? Porque yo sentía las ganas de pujar por detrás. Me dice, así mismo, eso. Por donde sea, pero puja. Puja. Pero es para Bueno, asociar. claro. Entonces, porque lo que pasa es que lo ideal es no obligar al paciente que haga los ejercicios solo cuando orine. No es lo ideal, porque obviamente no es lo correcto contraer, ¿sabes? Interrumpir la micción. Uno lo puede hacer de forma eventual. Yo le digo a mis pacientes que los primeros 2, 3 días practiquen orinando y frenando como para que aprendan a identificarlo. Hoy en día existen 10 millones de videos por YouTube, por Dr. Google, donde te explican cómo hacer los ejercicios de Kegel, pero es muy fácil. Esa es la forma de identificar ¿cómo se llama? ¿Cuál es el ejercicio que hay que hacer? ¿Cuáles son los músculos que debemos contraer? ¿Y con qué frecuencia lo hacemos? Entonces, bueno, empiezan los cycles. Lo voy a hacer 4.800 veces por día. No, porque los músculos, como en el gimnasio, y tú que entrenas, Merle, y entiendes la importancia, un músculo necesita un entrenamiento, pero necesita un periodo de reposo. Correcto. Para producir esa hipertrofia, para producir ese fortalecimiento de la fibra muscular y poder ganar. Cuando las continencias son leves, los ejercicios de Kegel tienden a mejorar mucho a los pacientes. Okay. No en todos, va a depender, hay muchos factores aquí asociados, como hablamos antes, yo no vengo a hacer diagnóstico general porque no podemos. Una de las cosas fundamentales en la medicina es que el médico tiene que aprender a individualizar a sus pacientes, las necesidades, las condiciones, nivel cultural, hábitos, cultura, porque eso es lo que te permite aplicar tratamientos que sean acordes. Ahora, cuando las incontinencias ya son moderadas o cuando ya son severas, ya entra la parte quirúrgica, porque lamentablemente ya dejamos evolucionar tanto la incontinencia que ya con ejercicio no se puede. Claro, uno pasa del ejercicio, hay algo que se llama electroestimulación del piso pélvico, que es como unos correntazos, como lo que usan para hacer abdominales, pero para allá abajo. Como un TEMS, algo así. Eso es correcto. Okay. Y bueno, después de eso, obviamente, ya en aquellas personas que ya no responden a esto, van para cirugía, que es la colocación de la cincha. Ahora, el uso de estos juguetes, bueno, es un juguete sexual, un accesorio, las pesitas, que tienen diferentes pesos, ¿funciona para...? También pueden funcionar porque al final tú, para evitar que salga, estás contrayendo todos los músculos del piso pélvico. Entonces al final habría que ver también cómo cada paciente lo hace. Hay algo que se llama biofeedback, que es que te ponen unos electrodos abajo y cuando tú contraes, él registra qué músculo estás contrayendo, con qué intensidad lo contrae. Porque ¿qué pasa? Hay pacientes que lo hacen pero no contraen con fuerza. Entonces la bioestimulación o la electroestimulación es que sencillamente tú pones la cantidad eléctrica para generar una contracción de la intensidad y de la duración necesaria para producir la hipertrofia. Entiendo. Ahora, todo lo que estimule la contracción de los músculos del piso pélvico de alguna forma u otra. Y la prevención es muy importante y siempre se le recomienda a las mujeres, sobre todo que tengan factores predisponentes, haga como le digo a mi paciente, usted se para en la mañana y abre los ojos y esos 5 minutos más que uno le afloja a pararse, uno dice, aprieto, aflojo, aprieto, aflojo, aprieto, 10 veces. Exacto. Y en la noche antes de acostarte a dormir, puedes repetir la misma metodología o aprietas, sostienes por 3-4 segundos. Cuando se va en el carro, en cualquier momento. En cualquier momento. Lo importante, como te digo, no volverse un psycho y que estoy parado en la cola del banco. 1, 2. Estoy pidiendo la comida. 1, 2. No llegar a esos extremos. Exacto. Mire, doctor, bueno, Leo nos está corriendo porque él necesita su cabina. Mentira, Leo. Él quiere irse y entonces nos quiere correr a nosotros. A ver, recomendaciones generales ya para cerrar en un minutico. Debemos ir como mujeres al ginecólogo y al urólogo cada cuánto tiempo. Okay. Al ginecólogo todos los años. Exacto. Por favor. Si tienen factores predisponentes, factores antecedentes, pueden ir hasta cada 6 meses.
al urólogo la mujer no debe ir, pero Ok. cuando la mujer vea que empieza a tener infecciones urinarias, que ya han tenido varias, que el doctor se la tratan, pero a pesar de eso siguen presentándose, venir. Y aquellas mujeres que piensan que puedan tener incontinencia urinaria, así le pase muy eventualmente, comiencen a hacer su ejercicio. Y si sienten que a pesar de eso, los ginecólogos ven también incontinencia urinaria, pero sí creo, y respetando a mis colegas, que esto es más del área urológica Correcto. que ginecológica. Por eso están las especialidades. Bueno, doctor Correcto. Jorge, muchísimas gracias por este tema. Vamos a hacerle una invitación nuevamente al doctor ahora para enfocarnos en la salud urinaria del caballero. Bien, muchísimas gracias por su atención, por acompañarnos como cada martes y jueves a la 1 de la tarde por acá por la señal de TNO Radio. Nos vemos dentro de una semana. Buen apetito o buen provecho. Chao, chao.